Devenir analizante. Ideas de Daniel Gerber. Síntesis. Las entrevistas preliminares. Presenta María Elena García Torres. Ningún psicoanalista negará la importancia de las entrevistas preliminares al tratamiento analítico. No existe acuerdo en lo que se refiere a la función de las mismas. La corriente oficial dentro del psicoanálisis ha fijado funciones específicas a estas entrevistas. Ellas pueden reducirse a elaborar el diagnóstico y posibilidades de analizabilidad del candidato a análisis y la alianza terapéutica, que determinará las normas que van a guiar el proceso analítico. No es posible confundir las subjetividades fenoménicas con el sujeto del inconsciente, que en el análisis es uno solo, confrontando no a otro sujeto, sino al objeto que lo causa, del cual el analista hace semblante. La entrada en análisis no podrá, por lo tanto, plantearse en términos de acuerdo entre dos partes que conforman un todo, porque no hay tal todo, por un lado, y tampoco existe el acuerdo como regla del proceso, sino más bien el malentendido. La entrevista implica un momento para vislumbrar y preliminar remite al himen y umbral. Se trata así del lugar que antecede a la puerta de entrada en el análisis. También indica umbral, pacto y acatamiento de las reglas que gobernarán la permanencia en el interior del análisis. Se trataría más bien de un acuerdo de voluntades que van a regir la exploración que se pretende realizar del inconsciente del analizante. Contrario a esta suposición del franqueamiento del umbral, constituye un acto decidido en la transferencia y no fuera de esta, no tratándose tampoco de un pacto, de una pacificación que en todos los casos significa el silenciamiento del inconsciente, sino una apertura del mismo. Si se considera que un psicoanálisis es el trabajo de la transferencia en las entrevistas preliminares, se tratará precisamente de ponerla a trabajar. Entre esta demanda de atenuar y eliminar el sufrimiento y la entrada en análisis que implica el trabajo analizante en lugar de la queja, no hay continuidad posible. Ni la queja ni la demanda están al principio, solo la transferencia. El tiempo de las entrevistas preliminares no es una especie de dispositivo de localización de la supuesta analizabilidad del candidato. Se trata de hacer entrar por la puerta, que el análisis sea el umbral, que haya una demanda de verdad. Es preciso que algo empuje. El síntoma no basta para empujar a hacer el trabajo de análisis. La transferencia constituye el eje fundamental de reflexión. Es el más poderoso agente de la resistencia. Dos dimensiones en principio contradictorias, saber y amar, son las que constituyen este fenómeno de la transferencia. Si el significante de la transferencia no es sino la manifestación sintomática que el paciente presenta al analista, manifestación sintomática que sostienen la demanda, que lleva a un analista cualquiera requerido como intérprete descifrador. El analista será el depositario supuesto del saber inconsciente,
y el proceso analítico apuntará hacia la impugnación de este espejismo, no solamente en el sentido de que el analista no es portador de tal saber, sino de que no existe, en última instancia, este sujeto supuesto saber. El síntoma solo conduce al análisis cuando cuestiona. Trabaja para que se elabore el saber que corresponda a la pregunta del sujeto. El analista está allí para que se elabore ese trabajo. Tres condiciones esenciales para el análisis quedan definidos así. Transferencia analítica, es decir, la pregunta del sujeto, la fijación de la transferencia y el trabajo de la misma. El acto analítico está en juego desde estas entrevistas, ubicándose en ellas en el lugar de causa, cuyo efecto es el empuje al trabajo de la transferencia. En síntesis, las entrevistas preliminares apuntan a construir la transferencia, es decir, a devenir analizante histerizando el discurso desde el significante de esa transferencia que es la tachadura subjetiva. Esto significa que es el analizante o el futuro analizante quien empuja la puerta de entrada a partir de la suposición del saber en el lugar del otro. Pero para franquear el umbral es necesario el encuentro con alguien que dé soporte esencial a esta suposición, esto es, el analista. Gracias.